Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a empezar trabajando en el área de comunicación y la actividad la cual vamos a realizar el día de hoy es leemos sobre las plantas. Bien, empezaremos desarrollando la actividad de hoy haciéndote recordar que en la actividad anterior tuviste la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de las plantas en el lugar donde vivimos. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Podemos cultivar algunas plantas en casa? ¿Cuáles? Para dar respuesta a estas preguntas, te invitamos a participar de esta actividad donde tendrás la oportunidad de conocer algunas plantas para cultivarlas en casa. El día de hoy te proponemos una meta, leer un texto para conocer de qué trata y reflexionar para qué habrá sido escrito. Antes de iniciar la actividad, tenga a la mano el texto del cuaderno de trabajo de comunicación de cuarto grado, la página 145 que tiene de título Hierbas aromáticas. ¿Qué puedes plantar en casa? Que la encuentras disponible en la sección de recursos de esta plataforma o simplemente en tu cuaderno de trabajo, que tú lo tienes en casa. Bien, ahora lee lo que dice Nancy. Estoy investigando cómo cultivar plantas para aprovechar sus beneficios. Y no te imaginas, en mi cuaderno de trabajo de cuarto grado encontré un texto interesante. ¿Te gustaría saber de qué trata? Claro que sí. A continuación, revisa el título del texto que vas a leer. Luego responde oralmente estas preguntas. ¿Cómo te diste cuenta de que ese era el título? ¿A qué se referirá el título? ¿Cómo está organizado el texto? Aquí observamos el texto. El título del texto, hierbas aromáticas que puedes plantar en casa. Ese es el título del texto, ¿verdad? Tú ya te diste cuenta cuál es el título, a qué se refiere el título y también cómo está organizada la información en el texto. Observa cuántos tipos de letra han usado para distinguir la información. Observamos varias. Ahora lee detenidamente la información que presenta el texto. Relaciona la información que ofrece con las imágenes que la acompañan. Vuelve al texto y observa atentamente las imágenes y luego reflexiona. ¿En cuántas partes se habrá organizado esta información e imágenes? Si te das cuenta, el texto que acabas de leer es una infografía. ¿Y qué es una infografía? La infografía es un texto también, pero es un texto discontinuo. ¿Y por qué se llama texto discontinuo? Porque combina palabras e imágenes, como lo podemos observar acá. ¿Y cuál es el propósito de este texto? El propósito es de presentar la información de manera clara, directa y fácil de poder entender. Ahora vas a realizar lo siguiente. Completa el organizador gráfico en tu cuaderno. Escribe aquí según lo que te indica. Tenemos en el centro el titular o el título donde escribirás el nombre, ¿verdad? Luego, información que nos proporciona el texto. ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la información que brinda la imagen central de la infografía? ¿De dónde se habrá obtenido este texto? ¿Qué información brinda las imágenes que acompañan a la imagen central? ¿Y cuál es la información que nos brinda la parte inferior de la infografía? Vas a completar este organizador después de haber leído el texto. Luego, regresa al texto para que puedas responder lo siguiente. ¿Para qué el autor utilizó esta imagen en el texto? Observa la imagen y luego responde la pregunta. Bien, seguimos avanzando. Ahora lee con mucha atención esta información que nos proporciona el texto. Observamos acá 5 pasos, el cual están enumerados, ¿no? Aquí observamos el texto. Ahora te pregunto, ¿para qué habrá colocado esta información el autor del texto?
¿De qué trata la infografía? ¿A quién está dirigida? ¿Para qué habrá sido escrita? Revisa nuevamente la infografía si fuera necesario y observa cómo está organizada. Te propongo el siguiente reto. ¿Qué cambios tú harías en esta infografía? ¿Crees que es importante el cultivo de estas plantas? Escribe 2 razones con tus propias palabras. Apóyate o guíate en la información que ya leíste, es decir, en el texto. Hace un momento hemos hablado que la infografía es un texto discontinuo, donde podemos observar imágenes, ¿verdad? Y también texto. Ahora vamos a informarnos un poquito sobre las partes de esta infografía, que seguramente tú ya te has dado cuenta que esta infografía también tiene un título o un titular donde expresa el texto, es decir, el tema del que trata la infografía. Texto. Proporciona en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. Cuerpo. Contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros, estadísticos, imágenes, tablas, etc. También se consideran las etiquetas en las que se colocan números, fechas o palabras descriptivas. Fuente. Es donde indica, es decir, de dónde se ha obtenido esta información. Y créditos, en este caso la infografía es parte del cuaderno de trabajo de comunicación 4 de cuarto grado del Ministerio de Educación, MINEDU. Después de revisar ya el texto, vas a leer tus preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Te reafirmas o modificas alguna de ellas? ¿Cómo podrías reformular tus respuestas? En base a esta pregunta, reflexiona sobre la importancia de combinar los tipos de letra, las imágenes y la distribución de la información en el texto para la comprensión del lector. Luego ubica en la parte inferior los verbos, como por ejemplo toma, vierte, haz, echa, riega. ¿Qué función cumplen en el texto? Reflexiona también cómo puedes poner en práctica la información que tú acabas de leer. ¿Sí? Muy bien, entonces ya está claro y también hemos recordado cuáles son las partes de una infografía. Continuando con la actividad, ahora vas a compartir con los miembros de tu familia la información que acabas de leer y les vas a preguntar lo siguiente. ¿Serán importantes las hierbas aromáticas para nuestra familia? ¿Qué beneficios nos brindan estas hierbas? ¿Qué hierbas aromáticas podemos cultivar en nuestra casa? ¿Se podrá? Con la ayuda de tu familiar vas a elaborar un listado de las hierbas aromáticas que pueden cultivar en casa y los materiales que necesitan para cultivar estas plantas. Valorando tus aprendizajes, también tienes que reflexionar sobre ellos, es decir, ¿qué lograste al leer la infografía? Vas a usar los siguientes criterios de evaluación. Aquí en el cuadro observamos criterios de evaluación o aprendizajes, donde tú vas a escribir si lograste o no cada uno de estos aprendizajes, o si necesitas ayuda, ¿ya? Vas a leer detenidamente cada uno de estos criterios para que puedas responder si lograste o todavía necesitas ayuda. Te recuerdo también que guardes tus anotaciones en tu portafolio. No lo olvides, es importante que guardes todas las actividades que vamos a realizar durante esta semana. ¿Por qué? Porque te serán de mucha utilidad en las próximas actividades para que tú puedas elaborar tu infografía. Para completar la actividad de hoy, leemos sobre las plantas. Vas a realizar lo siguiente.
Después de revisar el texto, lee tus preguntas iniciales sobre el contenido de este. Es decir, ¿te reafirmas o modificas alguna de ellas? ¿Cómo podrías reformular tus respuestas? Reflexiona sobre la importancia de combinar tipos de letras, imágenes y distribución de la información en el texto para la comprensión del lector. Luego ubica en la parte inferior los verbos toma, vierte, haz, echa, riega. Estos son los verbos, ¿verdad? ¿Y qué función cumplen estos verbos dentro del texto? Reflexiona también cómo puedes poner en práctica la información que tú acabas de leer. Esta actividad también la tienes que trabajar con tu familia. Es decir, les vas a compartir a ellos la información que acabas de leer y les realizarás las siguientes preguntas. ¿Serán importantes las hierbas aromáticas para nuestra familia? ¿Y qué beneficios nos brindan? ¿Qué hierbas aromáticas podemos cultivar en nuestra casa? Con ellos elabora una lista de las hierbas aromáticas que puedes cultivar en casa y los materiales que necesitan para cultivar estas plantas. Como te dije hace un momento, también tienes que reflexionar sobre tus aprendizajes, lo que tú lograste al leer la infografía, usando estos criterios, ¿no? Aquí están los criterios, donde los vas a leer cada uno de ellos y vas a poner, si lo lograste o necesitas ayuda, vas a poner un check o puedes escribir también. Ya leyendo cada uno de estos aprendizajes, criterios, que te van a permitir a ti darte cuenta si algo te falta todavía o ya lo lograste. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces hasta aquí hemos terminado la clase de comunicación y nos encontramos en una nueva aventura de aprendizaje.